creo que es importante que retomemos la importancia de entender que Él no se olvida de nosotros. A veces tenemos como seres humanos esa sensación de abandono, esa sensación de por qué nos pasan cosas que no son, por qué nos suceden cosas malas a las personas que buscamos de Dios. Y sin duda alguna no es abandono de Dios, simplemente hay cosas que suceden y se dan, pero somos almáticos, somos románticos y entonces hay una sensación de por qué se fue, por qué murió, por qué el Señor me la quitó. Entonces hay esa parte almática, ¿no? Siempre tenemos, me dejaron, mis amigos me dejaron, redes sociales está llena de unos memes bien baratos, memes como si no sabes, si te ríes de mis derrotas, ahorita ríete de mis victorias, si no me juzgues, si no te has puesto mis zapatos. Hay una psicología barata en redes sociales y a veces le ponemos más cuidado a eso que a los pasajes bíblicos. A veces estamos muy dados a me engañaron, me abandonaron, me traicionaron, o hay algún rayón del corazón de alguna época pasada, y entonces siempre por falta de una completa sanidad interior estamos sintiendo que estamos abandonados. Ahora, no solamente eso, espiritualmente también sabemos que Satanás es mentiroso y el diablo siempre estará buscando cómo hacernos llevar a descuidar nuestra fe. Satanás siempre está buscando que nosotros desconfiemos totalmente de Dios, que nosotros desconfiemos de Dios. Satanás siempre estará buscando hacernos creer que estamos solos, que estamos abandonados, que Dios se olvidó de nosotros, que Dios está escuchando la oración de otros, pero no la mía. Entonces pasan muchas cosas, amados. Entonces oramos y no sentimos la presencia de Dios, o oramos y porque no sentimos que un aire sopló nuestro oído o se movieron las cortinas, somos muy visuales, muy auditivos y entonces sentimos que hay soledad. Y si usted vive en una zona fría, usted ora y en la habitación no se llena de fuego, entonces sentimos Dios no me está escuchando. ¿Y cuántas veces no lloramos? Yo me acuerdo que en mi juventud lloré muchas veces sintiéndome solo y sintiendo que Dios no me estaba escuchando. Sin embargo, la Biblia dice que Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe? Cuando Jesús dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Jesús como hombre, Él iba a partir. Jesús como hombre, Él iba a subir a los cielos. ¿Sabe? Jesús hecho carne, Él no podía cumplirnos esa promesa de he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando Él hizo esa promesa, era porque Él la cumpliría en el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu, Él es eterno y como Espíritu, Él puede estar con nosotros todos los días, a toda hora, hasta el fin del mundo. Entonces, cuando Jesús ascendió y dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no los voy a dejar huérfanos, pues se estaba refiriendo a la deidad, a la Trinidad en presencia del Espíritu Santo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces nos hacemos esa pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Les contaba que la semana pasada, bueno, el jueves pasado, hace 2 días, mi hijo menor salió al parque y en un pasamanos se cayó mal y se desplazó el codo. Y el asunto, cuando me lo trajeron acá a la casa, el niño lloraba y el asunto fue de clínica, lo iban a operar, gracias a Dios, Dios intervino y no hubo que operarlo, sino que lo anestesiaron y le acomodaron el codito y entonces vienen muchas preguntas. No son grandes preguntas, pero vienen dudas. ¿Ve? ¿Por qué pasaría esto? ¿Por qué sucedería esto? Sin embargo, vimos la mano de Dios poderosa de que no hubo que hacerle cirugía, sino que lo anestesiaron y le acomodaron fuerte el codo. Entonces, de todas maneras, eso lo pienso yo. Otros, se les murió el papá, se les murió la mamá, los hijos, el cónyuge, quedaron en la ruina y hay esa sensación de abandono. Pero yo quiero hoy que veamos y entendamos y recordemos más bien que el Señor no se olvida de nosotros. Él ha prometido acordarse de nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido en medio de cualquier circunstancia, no importa si es una pandemia, si es un COVID, si es una segunda guerra mundial, una tercera guerra mundial, no importa lo que esté pasando,
Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento. Los discípulos experimentaron esa sensación de abandono y eso que tenían al maestro ahí, durmiendo en la popa, pero lo tenían allí, durmiendo en la popa donde se hacía el capitán. Jesús no se fue para otro lado distinto. Jesús estaba allí donde se hace el capitán, donde puede dormir el capitán. Jesús se hizo allí. Él nunca abandonó su lugar. Nunca abandonó su lugar como capitán de la barca. Sin embargo, cuando los vientos empezaron a soplar y la barca ya estaba que se hundía, ellos se sintieron abandonados. Inmediatamente llamaron al maestro. Maestro, levántate que perecemos, levántate que perecemos. Hubo una sensación de abandono. Jesús mismo en el huerto del Edén le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la Biblia que sudaba gotas como de sangre y que ángeles venían y le servían. O sea, el mismo Jesús en su humanidad como Dios Hijo, como Dios hombre, en el huerto sintió una sensación, un ataque fuerte a su corazón. Y sin embargo, en la cruz del Calvario, cuando él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El mismo Jesús experimentó una sensación de abandono. Mire, amados, si Jesús experimentó una sensación de abandono, imagínense cuánto más nosotros también no experimentaremos una sensación de abandono. La diferencia es que nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo. La diferencia es que nosotros ahora tenemos las Escrituras, la palabra de Dios que nos confirma que en todo momento el Señor está con nosotros. Jesús clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Yo te quiero decir una cosa hoy. El Padre abandonó a Jesús en la cruz para no abandonarnos a nosotros en la salvación. Jesús sí fue abandonado por el Padre. No fue una sensación solamente, sino que sobre Jesús tenía que venir todo el castigo de toda la humanidad para poder ser aquel sacrificio vivo que traería salvación a todos nosotros. Entonces, Jesús sí fue abandonado, no fue una sensación, pero el Padre abandonó a Jesús en la cruz. ¿Sabe para qué? Para no abandonarnos a nosotros. Por eso, bendito sacrificio en la cruz del Calvario. Pero Jesús experimentó eso. El rey David lo experimentó también. Muchos profetas también lo experimentaron. Sin embargo, ¿sabe una cosa, amados? Nosotros podemos entender que a todos ellos Dios les dio la victoria. Dios no sufre de pérdida de memoria. Él se acuerda de usted y Él se acuerda de mí en medio de nuestra aflicción. Alguna vez mientras oraba por una situación muy difícil que me estaba pasando, yo pude sentir que en mi espíritu una voz me decía, ¿quieres que yo te consuele? Con lágrimas, yo te voy a secar tus lágrimas. Yo sentía fuerte en mi corazón algo que me decía, llora. Si quieres que yo te consuele, llora. Yo te seco las lágrimas. Yo voy a estar contigo. Entonces, amados, no es que el cristiano no pueda estar triste. No es que el cristiano no pueda tener algún poco de temor. No es que el cristiano no pueda sentir esa sensación. La sentimos. El problema y el pecado es que nos abandonemos en las manos del abandono. El problema y el pecado es que lleguemos al punto de la incredulidad y el desespero y el abandono. El pecado es que lleguemos al punto de renegar contra Dios, pero que llegue esa sensación, claro que sí, llega esa sensación y más en momentos difíciles, amados, más en momentos difíciles, pero el Señor, nuestro Dios, no colecciona oro. Escúchese bien, nuestro Dios no colecciona oro, nuestro Dios no colecciona carros, nuestro Dios no colecciona obras de arte, nuestro Dios no colecciona esculturas. La Biblia dice que nuestro Dios colecciona lágrimas. Y la Biblia dice que Él, cada una de tus lágrimas y de mis lágrimas, las tiene guardada en una redoma y que un día dará el pago por cada una de esas lágrimas. Un Dios que colecciona lágrimas es un Dios que no está en contra de que sus hijos lloren. Un Dios que colecciona lágrimas es un Dios consolador. Es un Dios consolador. Entonces, no nos descuidemos en nuestra fe. No sintamos que estamos abandonados, porque no estamos abandonados en este mundo, ni cuando partamos de este mundo estaremos abandonados. Ni nuestros hijos quedarán abandonados, ni nuestra esposa quedará abandonada, porque nuestro Dios tiene
control absolutamente de todo. Y sabe una cosa, la Biblia dice en Génesis 9 del 15 al 17, Génesis 9 del 15 al 17, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Qué tremendo. Yo creo que ninguno de nosotros ve el arco iris sin recordar este pasaje bíblico. Creo que ninguno de nosotros ve el arco iris sin recordar que él lo puso allí como señal. ¿Sabe? A Dios le gusta poner señales. A Dios le gusta poner señales para acordarse, pero no porque Dios sufra de pérdida de memoria. El acordarse en Dios. ¿Sabe qué significa acordarse para Dios? La palabra acordarse viene de la palabra hebreo sacar. Y la palabra sacar significa marcar, recordar, pensar, mencionar, guardar. La palabra recordar significa volver a pasar por el corazón. No, en ningún momento es una pérdida o un lapsus de la memoria de Dios o en la mente de Dios. Simplemente recordar es tener la intención de ¿qué? De bendecirte, de ayudarte. Cuando estamos en momentos de crisis, cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando más clamamos a Dios, como dice el salmista David, pacientemente esperé a Jehová, o como dice también el salmista David, este pobre clamó a Jehová y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. Cuando la palabra nos dice que él se inclina a nosotros o que él presta su oído para escucharnos cuando nosotros esperamos en él, ese acordarse no es que Dios dijo, ay, me acordé de Pedro, ay, se me olvidó, el diluvio no era de 40 días, era de 15, se me pasó. A Dios no se le olvida de ti, como a nosotros se nos olvida el arroz cuando se nos quema, o cuando se nos olvida pagar la leche cuando se nos riega. O sea, Dios no dice, se me quemó el arroz. Dios no dice, se me regó la leche. Dios, ese no es el tipo de acordarse de Dios. La palabra acordarse o la palabra acordarse de parte de Dios lo que está diciendo es tener la intención para bendecirte, tener la motivación para hacerte bien a ti. Entonces, cuando tú y yo clamamos, no es que estemos acordándole a Dios, sino que Él lo que hace es inclinarse con el objetivo de ¿qué? De bendecirnos, de ayudarnos y de rescatarnos, amados. Entonces, por eso tenemos que clamar, por eso tenemos que orar, por eso tenemos que confiar, pero confiados en Él, esperados en que Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Dios se acuerda de su pueblo para bendecirnos. Dios se acuerda de nosotros para bendecirnos. Dios se está acordando de ti, de tu oración, de tu clamor, de tu necesidad, de tus hijos, de tus hijas. Dios no se ha olvidado de ti. ¿Saben, amados? En ocasiones nosotros creemos y posiblemente no lo hacemos consciente, sino de manera inconsciente. Nosotros a veces creemos que Dios, que nosotros amamos a nuestros hijos más que Dios. O nosotros a veces le decimos a Dios, como le oramos, como diciéndole, oye Dios, mira a mi hijo, mira a mi hija, mi esposa. Sí, tenemos que clamar, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros pensamos que nosotros estamos más interesados en nuestros hijos que Dios, o que nosotros amamos más a nuestros hijos que Dios. Y sabe una cosa, yo no amo más a Simón y a Pablo que lo que Dios los puede amar. Yo los amo. Pero es que Dios los ama tanto que dio a su hijo aún para morir por ellos cuando aún ellos no habían nacido. Entonces, a veces nosotros le queremos decir a Dios, pero Dios, mira, es que es mi hijo. Ven. ¿Tú amas a tu hijo? Sí, claro que sí, yo lo amo. Pues Dios lo ama de una manera infinita. ¿Tú amas a tu esposo? ¿Tú amas a tu esposa? Sí, lo amo, la amo. Ah, pues Dios a tu esposo y a tu esposa los ama más que lo que tú y yo los amamos. O sea, Dios está pensando hacernos bien. Dios no se ha olvidado de ellos, ni mucho menos de ti.
Dios está pensando en ellos para hacerles bien. Dios está pensando en ti para hacerte bien. Por eso es que las escrituras dicen que los pensamientos de Dios para con los hombres son pensamientos de paz y no de guerra. No más sensación de abandono. No permitamos que ni siquiera por nuestra mente sintamos que Él nos abandonó. Porque si el Padre abandonó a Jesús en la cruz, era para no abandonarnos a nosotros en medio de nuestras circunstancias difíciles. Dios acordará de sus hijos en medio de las circunstancias difíciles. Génesis 8:1. Mire lo que dice la Biblia. Y se acordó Dios de Noé. ¿Y dónde estaba Noé? ¿En una fiesta? No, Noé estaba en un diluvio metido en una arca. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y se acordó Dios de Noé. ¿Será que el diluvio era de 2 días? ¿Y a Dios se le olvidó 38 días? ¿Será que a Dios se le pasaron las manos de la llave de las cataratas del cielo? Y cuando ya vio que la tierra estaba inundada, dijo, ay, yo lo que quería era acabar con unos nomás, pero no con todos. ¿Será que es producto del olvido de Dios? No, hay un plan, hay un propósito. Y se acordó Dios de Noé. Es la intervención de Dios en un momento determinado, en el momento más crítico, más difícil de tu vida. Aunque tú creas que Él se olvidó, Él tiene toda una intención y toda una motivación para hacerte bien a ti y a tu casa. No, pero pastor, Dios sí se olvidó ya de mis hijos. No, ya, Dios se olvidó ya, desgracia, tristeza, dolor, enfermedad, ya ellos se alejaron de los caminos de Dios, ya se olvidaron de Él. Dios se olvidó de ellos. ¿Dios se olvidó de tus hijos? No, 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 no. El ser humano y la iglesia a veces tendemos a creer que Él se olvidó. Pero ¿sabe una cosa? Él nos ha marcado. Porque tremendamente la palabra acordarse habla de marcar. ¿Se acuerda cuando usted tiene un libro y usted va por el capítulo 2, en la mitad del capítulo 2, y hay algo que se llama marcador? Puede ser un marcador para resaltar unas palabras, pero también puede ser un marcador para decir por dónde usted va. Pues déjeme decirle, Dios lo tiene a usted marcado. Una de las grandes marcas y la más grande marca que usted y yo tenemos es la marca de la sangre del Cordero de Dios. Es las marcas de Jesús en nuestro cuerpo. Esa marca ya nos dice que el Señor nunca se va a olvidar de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en nosotros están las marcas del Cordero. Por causa de esas marcas, Dios nunca se olvidará de ti y de mí. A Dios le gusta marcar, poner una señal para saber por dónde va. En tu vida, Dios puso una señal, una crisis, un momento difícil, algo puso en tu vida para saber por dónde va. Porque tú no eres obra terminada, yo no soy obra terminada. Dios en mi vida ha puesto marcas, ¿sabe para qué? Para indicar por dónde va. Porque el que empezó la obra en nosotros, Él mismo la perfeccionará. Pero como nuestro Dios es un Dios de procesos, Dios también le gusta poner piedras o levantar algo para acordarse. ¿Se acuerda cuando cruzaron el río Jordán? Dios le dijo, mira, coge 12 piedras, ponlas allí para que las generaciones se acuerden. Entonces, Dios puede colocar algo en tu vida para acordarse, pero no es esa pérdida de memoria, sino para continuar la obra que Él está haciendo contigo. Y vuelvo y te digo, el que empezó tu libro, él mismo lo va a terminar. El que empezó el trato en tu carácter y en tus hijos, él mismo lo va a terminar. Dios no deja obras inconclusas. Entonces dice Génesis 8:1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se acordó Dios de Noé, de los animales, de las bestias. Se acordó Dios, tuvo la intención, la motivación, cumplió su propósito e hizo pasar un viento para quitar las aguas de la tierra en el momento más crítico. Recuerde que Noé duró dentro del arca más o menos unos 370 días. El diluvio duró 40 días, pero después del diluvio las aguas tuvieron que bajar y después de eso Dios le dijo a Noé, espera otros 7 días y otros 7 días, y sumando, Noé, su esposa,
sus hijos, sus nueras y todos los animales duraron más o menos unos 370 días dentro del arca. Usted dirá, pero pastor, se le estaba como olvidando de verdad. Pero la Biblia no relata qué pasaba dentro del arca. La Biblia no relata mucho de qué pasó adentro. Se encerraron y pasaron muchas cosas, pero la Biblia no relata. Sería interesante darnos cuenta por qué durante ese tiempo Dios los tuvo guardados en el arca. Pero de una cosa sí estoy seguro, amados, que ningún animalito murió de hambre. De una cosa sí estoy seguro, que cuando Dios los sacó y se acordó, no era por pérdida de memoria, era porque había un tiempo perfecto y posiblemente la comida ya estaba acabándose y Dios ya tenía que sacarlos y las aguas tenían que bajar. Pero no es motivo de olvido, es motivo de un propósito dentro de ti y dentro de tu carácter y de tu vida, dentro de tu arca. La Biblia dice que Dios se acordará de nuestras generaciones a causa nuestra. ¿Sabías que Dios se va a acordar de ti, de tus hijos, de tus nietos, de ti, de tus hijos, de los hijos de tus hijos, de los hijos de los hijos de tus hijos? Dios se va a acordar de ellos por causa tuya y por causa mía. Caminemos de la mano con Dios. Y si mañana o dentro de un año o 10 o 20 años o 30 años partimos de este mundo, partamos de este mundo como partieron los patriarcas, confiados de que ellos partían, pero que Dios se acordaría de sus generaciones. Dios se va a acordar de tus hijos. Pero pastor, si yo muero hoy, Dios no se olvidará por causa tuya de tus hijos ni de tus nietos. En tu generación siempre se acordarán de que hubo un hombre y una mujer que caminó con Dios, que caminó con Dios. Tus hijos tendrán que decir el Dios de mis padres. Tus nietos tendrán que decir el Dios de mis padres, pero todo empezó ¿con quién? Todo empezó contigo. El que nosotros caminemos está haciendo una marca en nuestra generación para que Dios no se olvide de ellos. Miren lo que dice la Biblia en Génesis 19:29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Sabe una cosa, amados? Por causa de Lot, por causa de Abraham, Dios se acordó de Lot. Por causa de un hombre y una mujer que busquen de Dios, nuestras generaciones serán acordadas por el Señor. Ah, pero pastor, ¿es que Él se va a olvidar de nosotros? No, es que el que empezó la obra en ti puede continuarla con tus hijos, con tus nietos y con tus bisnietos. Pero tú eres una marca. Escúchate bien, tú y yo somos una marca para nuestra generación. Mis papás fueron una marca para mi generación. Y por causa de mis papás, el viejo y la vieja que no sabían ni leer ni escribir, por causa de esos dos, otros seguimos en el evangelio. Y por causa de eso, mis hijos siguen en el evangelio. Y por causa de eso, estoy seguro que mis nietos seguirán en el evangelio. Y saben que mis hijos recuerdan mucho a mi papá y a mi mamá. Mis hijos se acuerdan mucho de ellos. Y creo que lo van a seguir recordando, aunque ya no están con nosotros, están con el Señor. Pero mis padres fueron una marca para mí. Yo soy una marca para mis hijos. Mis hijos serán una marca para sus nietos. Una marca que hace que Dios un día diga, y me acordaré de Simón y de Pablo por causa de Diego y de Liliana. Me acordaré de Estefanía por causa de Richie y de Claudia. Me acordaré de Alejandro y de la hermanita por causa de Luis y Senia. Y me acordaré de Laura y me acordaré de Mafe por causa de Yamilé, y me acordaré de Sofi por causa de María Fernanda, y me acordaré de Juan Pablo y del hermano por causa de Don Nelson y de Polo, y me acordaré, y así con los hijos de tus hijos. Dios se va a acordar de ellos. ¿Sabes por qué? Porque tú
Fuiste una marca para tu generación. Entonces, amados, qué tremendo saber que Dios no es un Dios que se olvida de nosotros. Es más, nosotros a veces pensamos, Dios se olvidó de mí. Y Dios está pensando ahora en nuestros hijos, en nuestros nietos y en nuestros bisnietos. Y entonces dice, entonces Él no se olvida de nosotros. Si antes está pensando en los que ni siquiera han nacido, Él ya está pensando en ellos, amados. Confianza. Los patriarcas cuando morían o cuando partían de este mundo, daban la bendición y se iban tranquilos, sabiendo que Dios cumpliría la promesa en cada uno de ellos. Por eso Dios siempre le recordó al pueblo de Israel, y les daré la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les daría a ustedes. Eso es poderoso. Que Dios le diga a un pueblo que no conoció a Abraham, que no conoció a Isaac, que no conoció a Jacob, que les dará la tierra prometida, porque Él se los prometió a personas que ellos ni siquiera conocieron. Dice uno, eso tiene poder. Que Dios le dé la tierra prometida a un pueblo que no conoció a Abraham, pero porque se lo prometió a Abraham, se las iba a dar a ellos y no rompió ese pacto, no rompió esa promesa. Y hasta el día de hoy tenemos al pueblo de Israel donde están y como nación, simplemente porque hace 5,000, 6,000 años Dios se lo prometió a un hombre llamado Abraham. Eso nos tiene que llevar a nosotros a confiar completamente en que Dios lo hizo con Israel por causa de Abraham, Isaac y Jacob. Dios lo va a hacer con nuestros hijos, con nuestros nietos y con nuestros bisnietos por causa nuestra también, amados. Esa es la confianza que tenemos, esa es la tranquilidad que tenemos. El Señor se acuerda de nosotros. El Señor se acuerda de nosotros. Él no se olvida de nosotros. Diablo mentiroso, diablo engañador, diablo mentiroso. Dios no se olvida de nosotros, porque en nosotros están las marcas del Cordero de Dios. Y cuando Dios pone una marca, es para decidir continuar la obra que empezó en medio de nosotros. La Biblia también dice, Dios se acordará de tu pueblo en medio de la necesidad. Dios se acordará de su pueblo en medio de la necesidad. Miren lo que dice la Biblia en Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Eso es poderoso. El pueblo de Israel gemía en Egipto por causa de la esclavitud y la servidumbre. Y la Biblia dice que ellos clamaron a Jehová. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. En medio de la mayor crisis, usted clame, porque si el pueblo de Israel confiaron en las promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, usted y yo como iglesia tenemos que confiar en las promesas que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y por qué no? También en las promesas que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob. En medio de la servidumbre, en medio de la esclavitud, clamaron y Dios se acordó. Dios se acordará de lo que te prometió. ¿Y qué es acordarse? Es Dios en la motivación de cumplir la promesa que Él te dio a ti. Recuerda que es una promesa. Una promesa es un sí en el tiempo de Dios. En otras palabras, Dios ya te dijo sí. Lo demás es cuestión de tiempo. Muchos de nosotros tenemos un sí de Dios. En cualquier momento Dios se acordará y dirá, ya le dije sí. Ahora ese es el tiempo. Ese es el tiempo, ese es el momento en el que voy a empezar a continuar la obra. Venga, veo por dónde voy con mi hermana. Aquí está la marca, aquí la marqué, voy a continuar.
Aquí está la marca para acordarme por dónde iba. Voy a continuar. Yo empecé en su economía, yo empecé en su sanidad, yo empecé en su matrimonio, yo continuaré. Yo voy a hacer la obra. Entonces, amados, en medio de nuestra mayor crisis y en nuestra mayor necesidad, Dios se acordará de nosotros. ¿Y sabe qué es lo mejor? Se acordó de la promesa que le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Usted y yo que seguimos el evangelio, tenemos que tener toda la confianza de que aún no estando en este mundo, Dios se acordará de nuestros hijos y les hará bien. Que a veces uno piensa, ¿y si yo parto? ¿Y si mis hijos se apartan? ¿Si mi esposo se aparta? ¿Si mi esposa se aparta? Y uno dice, no, tranquilo, cálmese. Ni tus hijos, ni tú van a permanecer en el evangelio por causa de una persona, sino que el que dio la promesa, aún nosotros no estemos, Él la continuará y Él la cumplirá. Porque Dios no miente. Dios promete y Dios cumple. Entonces, mire cómo la palabra acordarse continuamente está relacionada con una crisis, con un clamor, con una crisis. Estoy en una crisis, estoy pasando un momento difícil. Clamo a Dios y Dios se acuerda. En otras palabras, continúa la obra que empezó en ti, amados. El problema es que a veces estamos en crisis, amados, y lo último que hacemos es clamar. Hace algunos años, en una prédica decía, si en medio de una crisis, si en medio de una situación difícil, usted y yo no oramos, entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Si en medio de una crisis, usted y yo no doblamos rodillas, entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? En medio de las fiestas no lo hacemos. En medio de la abundancia no lo hacemos. No, sí, pastor, no, yo le digo lo que dice la Biblia. El salmista David decía, no me des ¿qué? No me des riqueza para que no me olvide de ti. No me des pobreza para que no te maldiga. Entonces, en medio de la abundancia, uno, que Dios nos guarde, pero por lo general, en medio de la abundancia, el ser humano se olvida de Dios. Y en medio de los temblores, viene el acordarnos de Dios. Entonces, si en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, nosotros no clamamos, ¿cuándo? Entonces, cada vez que encontramos, y Jehová se acordó, encontramos que hay un momento difícil. En otras palabras, esto que nos lleva a entender que nosotros no estamos abandonados. Eso nos lleva a entender que en medio de la situación más difícil, Él está presto. ¿Presto para qué? Para socorrernos, para ayudarnos, para levantarnos, para sanarnos, para proveernos, para resucitarnos si fuera el caso. En medio de la crisis, Él está presto ¿para qué? Para decir, yo voy delante de ti como poderoso gigante. Yo soy tu escudo, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor. Yo soy el que pelea por ti. Yo soy el que pongo mi brazo para salvarte. Amados, abandonados, nunca, 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 que ni siquiera nos cruce por la mente. Cuando yo tengo esa sensación de abandono, le voy a decir una cosa, cuando a mi mente viene una sensación de abandono, inmediatamente la palabra que hay dentro de mí dispara un misil de la palabra. Apenas por mi mente cruza, estás solo, te abandonaron. La palabra que hay dentro de uno inmediatamente reacciona, inmediatamente aparece aquel pasaje con el que empezamos. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué hasta el fin del mundo? Porque cuando estemos con el Señor, ahí sí, nunca, ni siquiera se nos ocurrirá pensar que Él nos dejó. Entonces, amados, no permita, no dé cabida a su mente, porque algo pasó, porque algo sucedió, porque falleció alguien, porque perdió algo.
Creo que Job es un gran maestro para citar. Cuando todo se le había acabado a Job, él dijo, sin nada vine, sin nada me voy. Yo solamente sé una cosa, mi Redentor vive. Y estamos hablando de uno de los hombres más ricos que menciona la Biblia. Y de la noche a la mañana quedó sin nada, sin hijos, sin sirvientes, sin camellos, sin ovejas, sin asnos, sin nada quedó. Y solamente lo único que le quedó fue una sarna. Y mientras estaba sentado en ceniza, rascándose con un tiesto a la espalda, lo único que pudo decir es, yo solo sé una cosa, sin nada vine, sin nada me voy. Lo único que sé es que mi Redentor vive. Que en medio de la crisis usted pueda decir, me quedé sin nada, pero mi Redentor vive, lo tengo todo. Me quedé sin nadie, pero mi Redentor vive, estoy más acompañado que cualquier otro. Estoy enfermo, muriendo, pero mi Redentor vive. Si parto de este mundo, tendré vida eterna. Me abandonaron, pero mi Redentor vive. Después de que mi Redentor viva, si en este mundo o en el mundo venidero, si con riquezas o con pobreza, con salud, con enfermedad, con amigos o en la completa soledad, no importa. Lo que más importa es que mi Redentor vive. Que nada nos vaya a nosotros a pensar que nuestro Redentor no vive. Y porque si nuestro Redentor no estuviese vivo, la verdad que ni la vida tiene sentido, amados. No sabemos qué depara el futuro. No sabemos que otra pandemia venga. No sabemos si se levanta una tercera guerra mundial. No sabemos qué otra crisis económica venga. No lo sabemos. Los científicos dicen que hay otros virus levantándose, que hay mutaciones. No lo sabemos. Pueden venir cosas peores. Pero ¿sabe una cosa? Hay una buena noticia. Nuestro Redentor vive. Con una pandemia peor, con una incertidumbre peor o con una tercera guerra mundial, no importa. Lo más importante es que nuestro Redentor vive. Y si Él vive, Él nos guarda, Él nos cuida y nosotros estaremos seguros y confiados. Dios se acordará de tus hijos, de sus hijos en medio del menosprecio. Génesis 30:22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. ¿Se acuerda de Raquel, de la esposa de Jacob? Jacob, Lea, Raquel. Raquel no tenía hijos, menospreciada. Y dice la Biblia, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y se acordó Dios, y ponga su nombre allí, porque Dios no sufre de pérdida de memoria cuando se trata de sus hijos. ¿Sabe? En la único caso que Dios ya no tiene memoria es cuando usted y yo confesamos nuestros pecados y Él se olvida de ellos. Es en lo único. En lo único que Dios dice, ve, ¿y usted por qué me pide perdón? Mira a Dios, perdóname porque, y hasta posiblemente Dios te diga, no me acuerdo de tus pecados. Es que ya los confesaste. Es de lo único que la Biblia dice que Dios se olvidará. De resto, de nosotros por lo menos. Y se acordó Dios de quién, de Raquel. Y la oyó Dios en medio del menosprecio, en medio del abatimiento. Y le dio Dios hijos a quién, a Raquel. Y permítame, le leo. Primera de Samuel 1, del 19 al 20. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer. Y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concedido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo,
por cuanto lo pedí a Jehová. Mujeres en medio de una crisis que clamaron a Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Aconteció que dice acá, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aún teniendo relaciones con su marido, Jehová se acordó de ella y le dijo, sí, pues toma hijos, toma hijos. Se lo dijo a Ana, se lo dijo a Raquel. Amados, Dios está con nosotros. No importa que venga a tu mente, no importa que estés pasando. Los dioses de yeso y de madera tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca no habla, manos no palpan, pies no caminan. Pero nuestro Dios que está en los cielos está atento al clamor tuyo y al clamor mío. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó hacia mí. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Podemos clamar completamente a él, seguros de que él nos oirá. Si su habitación, cuando usted ora, no siente la presencia de Dios, eso no se trata de sentir, eso se trata de fe. Si cuando lee las escrituras siente que está leyendo un ladrillo y lo último que usted quiere que está leyendo la palabra de Dios, no se preocupe, su espíritu está alimentándose. Si cuando usted clama siente que su oración no pasa del techo, no se preocupe. Ni siquiera su oración tiene que pasar del techo. ¿Quién le dijo a usted que sus oraciones tienen que llegar al techo para ser oídas? ¿Quién le dijo a usted que sus oraciones tienen que llegar a la nube para ser oídas? ¿Quién le dijo a usted que sus oraciones tienen que pasar la atmósfera para ser oída? ¿Quién le dijo? Él prometió que estaría con nosotros en todo momento. Es más, Jesús dijo, ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Nos gusta cuando escuchamos, tu oración ha subido al cielo. Qué lindo. Sí, es una manera de expresarlo. Pero tu oración no tiene que llegar al cielo. ¿Sabes por qué? Porque el cielo llegó a tu habitación. Y entonces tus oraciones siempre serán escuchadas. ¿Vale? Les amamos, les bendecimos en el nombre del Señor. Este principio de año estamos tratando de traer una palabra de ánimo, de aliento a la fe. Porque si nuestra fe es fortalecida, si nuestra fe vuelve y se recupera, si nuestra fe vuelve y se levanta, todo lo que venga después será victoria. Lo más importante, cuando el pueblo de Israel fue a entrar a la tierra prometida, lo que más Dios necesitaba levantarles era la fe. Cuando el pueblo de Israel fue a entrar al desierto, Dios les levantó la fe. ¿Cómo? Les abrió un mar. Que muchos endurecieron su corazón. Pero si para entrar a un desierto, abrir un mar de par en par, no levanta mi fe, le levantó la fe a los que tenían que levantarle la fe. A un Moisés, a un Josué, a un Caleb. Cuando fueron a entrar a la tierra prometida, Dios necesitó levantarles la fe. ¿Y cómo les levantó la fe? Les abrió el río Jordán. Si abrirles el río Jordán no levantaba la fe, entonces el pueblo de Israel no entró ni al desierto ni al Jordán sin primero ver la mano de Dios levantando su fe. Cuando la iglesia fue a ser inaugurada, cuando la iglesia empezó, lo primero que Dios hizo fue levantarles la fe. ¿Cómo les levantó la fe? Les envió el Espíritu Santo. Lenguas de fuego repartidos sobre su cabeza y hablaban en lengua, así un gran estruendo. Mire que para un nuevo tiempo, Dios siempre hace algo para levantarles la fe. Que todo esto que hemos estado viviendo en el año 2020 y parte del año 2021 no sea para debilitar tu fe, sino que sea para ¿qué? Para fortalecer tu fe. Porque mañana Dios hará maravillas en medio de nosotros. Les amamos. Bendiciones del Altísimo. Cuídense mucho.